Texas, la tierra de vaqueros, pistoleros y forajidos, pero bajo la fachada de tierras áridas y baldías, el paisaje de Texas puede ser mucho más de lo que crees. Recientemente, los científicos revelaron que Texas no es lo que nos dicen. ¿Qué secretos se esconden debajo de los extensos bosques, cadenas montañosas y cañones que se extienden por todo Texas? Bienvenido a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros en este video mientras exploramos 15 descubrimientos aterradores escondidos en Texas que ampliarán su comprensión de esta cautivadora región. Número 15. La tierra azucarera. Texas, la tierra de los vaqueros y pistoleros. Su duro paisaje solo es habitable para los más atrevidos de todos los hombres. Pero ¿sabías que el estado de Lone Star alberga uno de los misterios de asesinatos más inquietantes? En 2018, se descubrió uno de estos sitios escalofriantes, lo que provocó ondas de choque en todo el estado de Texas, mientras se rellenaba una zanja durante la construcción en el sitio del nuevo centro técnico y profesional James Reese de Fort Bend, ISD, en febrero de 2018. Los trabajadores descubrieron lo que parecía ser restos humanos. Durante los siguientes meses, y bajo la guía y recomendaciones de la Comisión Histórica de Texas, los arqueólogos pudieron descubrir varios sitios de enterramiento alrededor del área. Al final de la búsqueda, se habían encontrado los restos de 95 personas. Pero ¿quiénes eran estos hombres? ¿Y por qué fueron enterrados en fosas comunes y anónimas? Pero los investigadores no necesitaron ir demasiado lejos para encontrar el origen de esta matanza. La tierra en la que trabajaban estaba plagada de historias de opresión y explotación humana que se remontaban a siglos atrás. Después de un extenso proceso de exhumación y un análisis más detallado de los restos, los arqueólogos pudieron determinar que las personas enterradas en la propiedad probablemente eran delincuentes convictos que fueron arrendados a la plantación de azúcar por el gobierno para proporcionar mano de obra barata a la plantación local. Verá, los humanos son famosos por siempre encontrar lagunas e idear planes para explotar a otros humanos, y esta es una verdad tan antigua como el tiempo. Tras la abolición nacional de la esclavitud en 1865, todo el mundo sabía que era ilegal poseer un ser humano. Pero ¿quién los cuestionaría si esos humanos fueran convictos que simplemente trabajaran en la plantación arrendados por el propio Estado? Resulta que se trataba de una laguna jurídica bastante eficaz que permitía a los propietarios del campamento de cabezas de toro mano de obra barata, al mismo tiempo que les daba la oportunidad de maltratar a los trabajadores como quisieran. Los 95 eran afroamericanos, y análisis de laboratorio posteriores mostraron signos de que los hombres habían sufrido innumerables enfermedades, lesiones repetidas e incluso heridas de bala que pueden estar relacionadas con intentos de fuga. En noviembre de 2019, cada uno de los 95 restos fueron enterrados de nuevo de forma más digna. También se están realizando análisis de ADN para identificar a cualquier posible descendiente del fallecido. Este descubrimiento abarca el turbulento pasado de Texas que la historia se esfuerza tanto por ocultar. Es un testimonio de la naturaleza brutal de la humanidad y del daño imperdonable que se les hizo a muchos afroamericanos cuando las cosas eran mucho más terribles de lo que son ahora. Número 14. Los campos de exterminio de Texas. Desde una escena sangrienta de los días de la trata de esclavos hasta un asesinato misterioso más reciente, Texas es un regalo que sigue dando a las familias cuyos seres queridos tomaron su último aliento en lo que ahora se conoce como los campos de exterminio de Texas. Sigue siendo un lugar de pesimismo, misterio y asesinatos sin resolver. Esta es la autopista interestatal 45, uno de los lugares más misteriosos de todo Texas. Este lugar, especialmente un terreno de 25 acres en League City, Texas, no es conocido por sus vistas panorámicas y su paisaje pintoresco. No, lo que los hace famosos son los innumerables asesinatos sin resolver que parecen haber tenido lugar en estos terrenos impíos. Verá, desde principios de los años 70 se han encontrado más de 30 cadáveres, principalmente niñas y mujeres jóvenes de entre 12 y 25 años. Si el suelo pudiera hablar, hablaría de las cosas abominables y del terror inimaginable que estas mujeres enfrentaron a manos de sus agresores antes de rendirse. Pero hay otra parte inquietante en esta historia. Verá, la mayoría de las mujeres que han desaparecido en estos campos de exterminio parecen poseer algunas características físicas compartidas, incluidos peinados y colores similares. Parece como si estuvieran siendo atacados por sus similitudes con antiguas víctimas.
víctimas. A pesar de los intensos esfuerzos para investigar los asesinatos por parte de la Ciudad de la Liga, el Departamento de Policía de Texas e incluso el FBI, solo un puñado de estos asesinatos han sido resueltos. El lugar ha sido descrito como el lugar perfecto para matar a alguien y salirse con la suya. Para las muchas familias que perdieron a sus seres queridos ante la amenaza de estos campos de exterminio, el cierre es el objetivo más importante, aunque sigue siendo difícil de alcanzar para la mayoría de ellos. Con suerte, algún día las autoridades finalmente podrán resolver el misterio detrás de estos horribles asesinatos, trayendo paz a los fallecidos y justicia para las familias que dejaron atrás. Número 13. El incidente ovni de Aurora. En el rico tapiz de la historia de Texas, los misterios de los asesinatos no son el único tema de intriga. Este rico paisaje también cuenta con un evento que está literalmente fuera de este mundo. Síganos hasta el 19 de abril de 1897, una de las fechas más inolvidables en la historia de Aurora, Texas. Ahora bien, puede que no creas en la existencia de vida extraterrestre, pero no se puede negar que lo que ocurrió ese día ha seguido desafiando cualquier explicación terrenal. El 17 de abril de 1987, la gente de Aurora, Texas, recibió la visita de lo que parecía ser un huésped extraterrestre. Los lugareños informaron haber visto un rayo de luz que recorría el cielo. Cuando la extraña luz finalmente tocó tierra, se descubrió que no se trataba de un recipiente terrestre. Según las historias contadas por los lugareños de generación en generación, un ovni se había estrellado en una granja después de impactar contra un molino de viento ubicado en la propiedad del juez O.A.S. Proctor. Alrededor de las 6 de la mañana hora local, un oficial del servicio de señales del ejército llamado T.J. Wims informó que el piloto del avión, según sus palabras, no era de este mundo en ese momento. Muchos incluso especularon que la nave y el piloto procedían de Marte. Desafortunadamente, no pudo identificarse porque murió en el acto. Luego se dijo que el visitante extraterrestre había sido enterrado en una tumba marcada en un cementerio cercano. Según Christian Wright, aunque la lápida había sido retirada hace mucho tiempo, los restos de la nave espacial supuestamente también fueron arrojados en un pozo cercano, ubicado debajo del molino de viento que causó el accidente, aunque muchos detractores han perforado esta historia, afirmando que había sido fabricado para atraer interés a la ciudad. Pero debes saber que a pesar de las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo para desacreditar este incidente, todo ha resultado inútil. ¿Fue esta una verdadera visita extraterrestre que ha estado oculta a nosotros durante más de 100 años? ¿Por qué la historia ha hecho la vista gorda ante esta evidencia obvia de vida extraterrestre? Este evento sigue siendo una de las experiencias más inolvidables en Texas y solidificó el estatus de la región como tema de mucha intriga y misterio. Número 12. El desastre natural más mortífero en la historia de los Estados Unidos. La ciudad de Galveston, Texas, siempre recordará la temporada de huracanes de 1900. Eran los últimos días del siglo XVIII y todos estaban muy animados con la esperanza de que los próximos 100 años traerían mucha prosperidad a la región. El siglo XIX había traído muchos males a casi todo el mundo, desde desastres naturales hasta crisis económicas. Todo el mundo sufría por una cosa u otra. Pero antes de hacer las maletas y marcharse, el siglo tenía que asestar un último golpe. Y Texas era el objetivo. El 27 de agosto, un barco al este de las islas de Barlovento detectó lo que parecía ser un ciclón tropical. El 2 de septiembre, el sistema tocó tierra en República Dominicana. Luego se debilitó un poco al cruzar la Española, pero ese mismo día recuperó una fuerza enorme cuando resurgió en el Mar Caribe. Dondequiera que fuese esta tormenta, trajo consigo una destrucción severa, devastando la tierra y arrasando la infraestructura a su paso. Pero el caos estaba lejos de terminar. Una noche de septiembre, alrededor de las 20 horas. Hora local, la tormenta, que ahora se había convertido en un huracán de categoría 4, tocó tierra en Galveston, Texas. Lo que sucedió a continuación sigue siendo una de las escenas más horribles jamás causadas por un desastre natural en la historia de la Tierra, que nunca ha sido devastada por fuerzas naturales. Al igual que en el desastre de Galveston, los edificios cedieron bajo la fuerza de la poderosa tormenta. La costa y la ciudad isleña quedaron inundadas con entre 8 y 12 pies de agua, cuando la naturaleza desató su fuerza destructiva sobre el paisaje.
Unos 7.000 edificios fueron arrasados en Galveston, incluidas viviendas, propiedades gubernamentales y edificios comerciales. Más de 10.000 personas de una población de menos de 38.000 habitantes quedaron sin hogar. La escala de la destrucción fue tan asombrosa que las cifras de víctimas en los Estados Unidos se estimaron en alrededor de 10.000, la mayoría de las cuales ocurrieron en Galveston, Texas. Este desastroso acontecimiento ha sido considerado como el desastre natural más mortífero en la historia de los Estados Unidos. Me costó alrededor de $1.25 millones de hoy para reparar los daños causados por esta tragedia. Aunque la ciudad se había recuperado completamente del huracán, después de todo, han pasado más de 100 años. Pero el daño causado permanecerá en el corazón de todos los que perdieron a un ser querido, un hogar o una sensación de seguridad en esos días. Número 11. El desastre de la ciudad de Texas de 1947. Los desastres naturales suelen ser muy destructivos, pero a veces las mayores tragedias son el resultado de errores humanos y accidentes incontrolables. El 16 de abril de 1947, una explosión masiva sacudió el puerto de la ciudad de Texas como la ciudad no había experimentado desde su creación. Para darle una mejor perspectiva de cuán destructiva fue esta explosión, considere que ha sido considerada como una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia. Esto debería darle una escala de la destrucción y la pérdida que dejó a su paso. Pero este no fue un ataque dirigido. Permítanos retroceder a la mañana del incidente mientras intentamos desentrañar el ciclo de acontecimientos que finalmente condujeron a la explosión. Todo comenzó cuando se produjo un misterioso incendio a bordo del buque de matrícula francesa SS Grand Camp. El barco estaba atracado en el puerto con un cargamento de 2.300 toneladas de nitrato de amonio. En un día normal, el personal a bordo habría podido contener fácilmente el incendio, pero parecía que el desastre estaba destinado a ocurrir. La siguiente secuencia de acontecimientos finalmente culminó en una explosión masiva que provocó una reacción en cadena de explosiones e incendios a bordo de otros barcos en el puerto. Lo que agravó aún más los problemas fue cuando se produjo un incendio en una instalación de almacenamiento de petróleo cercana. Nubes de humo se elevaban sobre el cielo nocturno, recordando una explosión nuclear. Alrededor de 508 personas murieron. Esto incluyó a todos los miembros del Departamento de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Texas, excepto uno. En el turbulento pasado de Texas, este evento sigue siendo un sello distintivo, un testimonio de los terribles desastres que han asolado al estado a lo largo de los años. También dio lugar a varias demandas contra los Estados Unidos y se implementaron regulaciones más estrictas para evitar que se repitiera un incidente tan trágico. Número 10. Las misteriosas mutilaciones del ganado. De los desastres naturales a un suceso misterioso más reciente que había seguido confundiendo a todos, desafiando todas las explicaciones posibles. Nadie sabe quién es el responsable de la matanza de vacas en Texas, pero quien quiera que sea probablemente esté haciendo un buen trabajo ocultando sus pasos. A principios de 2023, 3 condados de Texas presenciaron la misteriosa mutilación de 7 vacas en un par de semanas. Si bien puede parecer que esto pudo haber sido perpetrado por ladrones de ganado y delincuentes menores, la precisión de algunas de estas mutilaciones crea una escena muy inquietante. Por un lado, cuando se encuentran los cuerpos a la mañana siguiente, normalmente solo faltan unas pocas partes del ganado. A veces son los genitales o los ojos, pero el denominador común era que a cada vaca le faltaba una lengua. Sin embargo, aquí está la parte más misteriosa. Verá, en todos estos casos reportados no ha habido signos de derrame de sangre, ni huellas, y aún más inquietante es la falta de señales de lucha. Es casi como si quien quiera que estuviera perpetrando estos crímenes estuviera fuera de este mundo. Es más, el nivel de precisión observado en estas mutilaciones es simplemente asombroso. Los cortes parecen haber sido hechos por un maestro cirujano que quitaría la piel alrededor de la boca de la vaca en un lado, dejando intacta la carne debajo de la piel extraída. Para profundizar aún más el misterio, ningún depredador o pájaro había hurgado en los restos de estos animales, lo cual, como estarás de acuerdo, es bastante extraño. Los lugareños han recurrido a varias teorías mientras intentan lidiar con esta anomalía. ¿Podría ser esto obra de extraterrestres? ¿O un experimento secreto del gobierno? ¿O tal vez sea obra de un misterioso culto secreto que realiza rituales con el ganado? Nadie tiene las respuestas, por ahora, pero las autoridades tienen la esperanza de que algún día pronto surja algo y se desmitifique el enigma que rodea a estas mutilaciones. Número 9. Derrame de petróleo en la bahía de Galveston.
A lo largo de la historia, Texas ha sido famosa por la abundancia de pozos petroleros, lo que ha traído mucha prosperidad a la región. Pero esto también conlleva un gran riesgo. En esta región se producen con frecuencia vertidos de petróleo capaces de causar graves daños al ecosistema acuático. Recientemente, en marzo de 2014, más de 150,000 galones de fuel oil pesado se derramaron en el canal de navegación de Houston. Esto se debió a una colisión entre una barcaza petrolera y un barco. Si bien se trató de una pérdida financiera enorme, el daño al medio ambiente es aún más devastador. Este fue incluso particularmente grave, ya que se necesitaron alrededor de 168,000 galones de combustible para buques, que todo el mundo sabe que es el fondo grueso del barril. El combustible barato utilizado para propulsar grandes barcos fue vertido al océano. En tan solo unos días, los efectos del derrame se sintieron a 12 millas de la costa en el Golfo de México. Pero eso no es todo. También se vieron gotas de alquitrán y petróleo a lo largo de la costa de Texas City y las playas ubicadas en el área. Los derrames de petróleo han sido una amenaza para nuestro ecosistema desde que los humanos descubrieron el poder de los combustibles fósiles. El efecto más notable de este incidente en particular se produjo en las aves playeras. En total, la Guardia Costera recuperó unas 329 aves contaminadas por petróleo en la zona, muchas de las cuales estaban muertas. Estas aves entran en contacto con el petróleo derramado a medida que llega a la costa y las consecuencias de ingerirlo suelen ser fatales. Afortunadamente, se pusieron en marcha inmediatamente esfuerzos de limpieza, aunque es muy poco lo que se puede hacer para combatir los efectos del derrame. Nuestro planeta está muriendo y es casi exclusivamente culpa nuestra. Este incidente desató un debate global sobre los efectos del derrame de petróleo en el ecosistema acuático y la necesidad de hacer cumplir regulaciones más estrictas en la industria petrolera, minera y marítima. Número 8. El asedio de Waco. Aquí hay otra historia horrible que podría darle una idea de la tumultuosa historia de Texas. En 1993, una secta religiosa conocida como la Rama Davidiana enfrentó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del estado de Texas y al FBI en un tiroteo prolongado. Entre el 28 de febrero y el 19 de abril, los Branch Davidians, un grupo liderado por David Koresh, estuvieron bajo sospecha de almacenar armas ilegales, lo que llevó a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego a obtener una orden de registro para su sede, que estaba ubicada en Mount Carmel Center Ranch, condado de McLennan, a solo 13 millas al noreste de Waco. Pero nada podría haber preparado a los oficiales para las escenas que estaban a punto de desarrollarse. Lo que comenzó como una simple orden de búsqueda y arresto se convirtió en un sangriento tiroteo. Verá, el día de la redada, la ATF había planeado inicialmente llevar a cabo una operación repentina a la luz del día en las instalaciones, sorprendiendo a las personas. Pero casualmente, un reportero de televisión que había sido avisado sobre la redada y se dirigía a cubrir el incidente, pidió instrucciones a A.U.C. Cartero del servicio postal, sin saber que el hombre era en realidad el cuñado de Koresh, así que el grupo estaba encerrado y cargado. Cuando llegó la policía, cuando el humo se disipó el primer día, 4 agentes de la ATF y 6 davidianos de la rama estaban muertos. Este fue el comienzo de un asedio de 50 y un días por parte del FBI, un evento que sigue siendo uno de los sucesos más desconcertantes que jamás haya tenido lugar en Texas. Se trataba de una supuesta organización religiosa con un arsenal de armas capaz de intercambiar disparos con el FBI. Definitivamente generó serias preocupaciones sobre la delgada línea entre la libertad religiosa y el extremismo. El 19 de abril de 1993, el FBI finalmente se cansó de las negociaciones y lanzó un ataque con gases lacrimógenos contra el edificio en un intento de expulsar a la Rama Davidiana. Poco después, el centro Mount Carmel quedó envuelto en un infierno que resultó en la muerte de 76 Rama Davidiana, incluidos 25 niños, 2 mujeres embarazadas y el líder del grupo, David Koresh. Aunque muchas personas han acusado al FBI de iniciar el incendio, en realidad esto no es cierto. Según las grabaciones de vigilancia de audio, se puede escuchar a Koresh y otros discutiendo sobre echar más combustible sobre montones de heno cuando comenzó el incendio. Imágenes aéreas también mostraron que había al menos 3 puntos de ignición simultáneos en diferentes lugares del edificio. Nadie puede decir realmente el motivo detrás de la decisión de incendiar el edificio, pero este desastre permanece grabado para siempre en la memoria de cada texano. Nos recuerda que incluso en los círculos religiosos, el extremismo puede ir introduciéndose lentamente, eclipsando la esencia principal de la fe. Número 7. Sumideros de Deista.
Uno de los muchos sucesos amenazantes que son comunes en Texas es el problema de los sumideros. Estos enormes agujeros en el suelo a menudo surgen de la nada y se tragan todo lo que había en la superficie antes de su aparición en el abismo. Pueden ocurrir en centros urbanos, zonas rurales, básicamente en cualquier lugar y en cualquier momento. En 2008, un enorme sumidero atravesó Diceta, una pequeña ciudad aproximadamente a 1 hora al este de Houston. Este no era un pequeño agujero en el suelo. Lo que apareció fue un aterrador sumidero que se extendía 600 pies de ancho y unos 75 pies de profundidad. Incluso fue considerado como uno de los sumideros más grandes del estado de Texas, pero después de su aparición, todo aparentemente se calmó. El hoyo incluso se llenó de agua y se convirtió en el pequeño estanque del pueblo. Durante 15 años, los residentes y los investigadores estuvieron tranquilos, ya que creían que el socavón no se expandiría más. Pero para sorpresa de todos, en abril de 2023, apareció otro enorme sumidero justo al lado del primero. Esto trajo consigo una nueva ola de preocupación y curiosidad. Según relatos de testigos presenciales, el suelo hizo un ruido aterrador cuando el socavón se abrió, tragándose camiones, maquinaria agrícola, tanques de petróleo, así como varios árboles. Estos sumideros a menudo se forman cuando el agua subterránea se disuelve. Las rocas en el suelo crean un vacío. Luego, el suelo se abre, creando un agujero cavernoso en el corazón de la Tierra. Actualmente se están tomando medidas preventivas para evitar que se formen muchos más socavones en la región de Texas. Número 6. Las luces de Marfa. Desde aterradores sucesos naturales hasta fenómenos misteriosos y antinaturales, probablemente hayas oído hablar de las luces fantasma de Marfa, un par de luces raras y extrañas que generalmente se reportan en el oeste de Texas. El primer avistamiento registrado fue en 1883, cuando un joven vaquero llamado Robert Reed Ellison notó una luz parpadeante mientras conducía ganado a través de Pisano Pass. Al principio pensó que la luz probablemente provenía de la fogata del Apache, pero mientras los otros colonos investigaban, descubrieron algo absolutamente inquietante. No había cenizas ni evidencia del campamento. Esto dejó a todos en desorden. Hasta el día de hoy no se han dado explicaciones que expliquen este extraño fenómeno. Los teóricos de la conspiración y los ufólogos se han vuelto frenéticos mientras se apresuraban a desentrañar el misterio detrás de las luces. Mucha gente ha citado fenómenos atmosféricos como la fuente de las luces, mientras que un par de personas creen que son solo luces de coches. Pero todas estas explicaciones suelen considerarse insuficientes. ¿Podrían estas luces tener origen extraterrestre, como muchos afirman? ¿O de qué otra manera se supone que debemos entender este enigma? El enigma que rodea a las luces de Marfa sigue siendo un misterio sin resolver, que continúa desconcertando tanto a los científicos experimentados como a los investigadores paranormales aficionados. Número 5. Pueblos fantasmas. El estado de Texas es famoso por su abundancia de pueblos fantasmas. Si está buscando volver a visitar la historia de las alguna vez bulliciosas ciudades mineras de los Estados Unidos, entonces Texas es probablemente el mejor lugar para ir. En casi todas las regiones del estado encontrará pueblos fantasmas que encajan en la imagen estereotipada del salvaje oeste. Esto se debe en parte a la imprevisibilidad de la industria petrolera, la industria minera, la industria agrícola y la industria ferroviaria, que fueron responsables del establecimiento de estas ciudades. En primer lugar, está Lobo, un pueblo abandonado ubicado a lo largo de la carretera 90, que cuenta con una asombrosa población de aproximadamente 15 personas, así que probablemente no estarás solo en tu recorrido. En el siglo XVIII, esta ciudad era la única fuente de agua en kilómetros en el árido páramo del salvaje oeste, razón por la cual se hizo tan famosa en ese momento. Luego está Terlingua, que es probablemente uno de los pueblos fantasmas más conocidos de Texas. También están Glenrio, Barstow, Indianola y Catarina, por mencionar algunos. Estos pueblos fantasma son testimonios de la industria minera que dio a Estados Unidos un gran impulso en el crecimiento económico y financiero, consolidando su lugar como una de las naciones más ricas del mundo. Número 4. Barcos de la Primera Guerra Mundial. Aunque han pasado más de 100 años desde el final de la Primera Guerra Mundial, a veces las reliquias de los conflictos asoman en muchos lugares del mundo, recordándonos un pasado turbulento cuando el mundo entero estaba en llamas. 5 de esas reliquias fueron encontradas en Texas cuando las fuertes sequías redujeron el nivel del agua del río Neches en el sureste de Texas. En agosto de 2023, un cazador aficionado de naufragios de 70 años llamado Bill Milner descubrió 5 barcos de la Segunda Guerra Mundial tras
tras el descenso del río Neches. Según Milner, el descubrimiento de los barcos fue en realidad una casualidad. Había estado recorriendo el río en una moto acuática mientras se mostraba escéptico acerca de encontrar algo de valor cuando vio los barcos. Entonces, ¿por qué exactamente fueron abandonados estos barcos en el río? Bueno, según los historiadores, durante la Primera Guerra Mundial, el sureste de Texas se utilizó como centro de construcción naval, produciendo tantas embarcaciones como fuera posible para sostener los esfuerzos bélicos. Pero cuando la guerra terminó en 1918, muchos de los barcos de madera recién construidos ya no tuvieron uso y fueron básicamente abandonados en lugares como el río Neches. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que los 5 barcos descubiertos ni siquiera hayan entrado en combate. Número 3. Las paredes de roca de Rockwall, Texas. Mucha gente cree que Texas fue construida sobre una civilización antigua, y aunque muchas personas descartan esto como un mito, es bastante difícil explicar estas paredes de roca que se han encontrado en el condado de Rockwall, Texas. Justo debajo de esta región, y de muchas partes del condado de Dallas, encontrará piedras minerales apiladas en forma de pared. Estas piedras pálidas suelen ser largas y estrechas, y parecen haber sido separadas por una capa de sedimento. Esto probablemente significa que fueron colocados intencionalmente con un propósito práctico y no simplemente como una creación natural. Desde 1852, cuando fueron desenterradas por primera vez, las paredes de roca han sido objeto de intriga y especulación. Sin embargo, a pesar de que han pasado muchísimos años, nadie ha podido explicar el origen de estas piedras. Entonces volvemos a la pregunta original: ¿Texas se construyó sobre una civilización antigua o existe una explicación más sencilla para este fenómeno? La respuesta sigue siendo difícil de alcanzar. Número 2. Volcanes en Texas. ¿Sabías que Texas alberga unos 200 volcanes? Sí, puede parecer poco probable que una región así esté dominada por estas estructuras devoradoras de lava, pero en todo Texas los encontrarás dispersos por el paisaje. Antes de que entre en pánico, debes saber que a pesar de la gran cantidad de volcanes presentes en el estado de Estrella Solitaria, la posibilidad de una erupción en el corto plazo es bastante escasa. De hecho, los científicos creen que la última vez que hubo una erupción volcánica en Texas fue hace unos 30 millones de años. El volcán más grande de Texas se conoce como Pilot Knob, aunque ahora es un volcán extinto. El Pilot Knob solía estar activo en lo que ahora se conoce como el centro de Texas. Luego hay 3, Dyke Hill, ubicado en el parque estatal Big Bend Ranch, el último volcán que entró en erupción en el estado hace unos 27 millones de años. Afortunadamente, todos estos volcanes ahora están extintos, por lo que no corremos ningún peligro inminente de sufrir una lluvia de fuego. Número 1. Sitios arqueológicos de Texas. ¿Sabías que hay más de 65,000 sitios arqueológicos en Texas? Este paisaje árido alberga algunos de los artefactos más antiguos jamás descubiertos en el mundo. Los sitios que albergaron estos descubrimientos durante miles o incluso millones de años han sido explorados desde todos los ángulos por arqueólogos experimentados, mientras reimaginan la historia de nuestro planeta pieza por pieza. Está el Álamo, hogar de muchas investigaciones arqueológicas desde 1966. Este sitio es particularmente rico en descubrimientos arqueológicos debido a su vínculo con sangrientas batallas y otros eventos históricos. Luego están las hermosas pictografías que dejaron los colonos que llamaron a los acantilados de piedra caliza del Parque Nacional Big Bend hace miles de años, sin mencionar el distrito arqueológico de Mesa en el Parque Nacional Big Bend, que incluye una cantera utilizada por los nativos americanos como fuente de iglesia para construir herramientas de piedra tallada. Estos sitios arqueológicos son un testimonio de la rica historia del estado de la Estrella Solitaria. Hasta hoy Texas sigue siendo un regalo que sigue dando. Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció el video de hoy y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.